dejado de tarea. Pero les dijimos que pudieran leer el libro de Hechos. Y al leer el libro de Hechos vamos a estar enseñando sobre el libro de Hechos. Dijimos que se hace cronológicamente después de haber estudiado Marcos. Lo que sigue es el libro de Hechos. Y tenemos que hacer ese puente, y hace 8 días aprendíamos de algo, a ver quién me recuerda. De la unidad de la iglesia. Siempre les he dicho, tenemos que recordar el título de la enseñanza, porque el título de la enseñanza nos va a hacer recordar lo que hemos estudiado. Tocamos 2 puntos muy marcados, en realidad fueron 3, pero 2 muy marcados. A ver quién me recuerda. Oír las instrucciones de Dios. Oír las instrucciones primero. Para poder llegar a la unidad de la iglesia, lo primero que tenemos que hacer, o para manifestar, porque ya somos unidos, dijimos, estamos unidos, para manifestar la unidad de la iglesia, lo primero que tenemos que aprender es oír los mandatos de Dios. Lo segundo, a ver, abrazar la esperanza que tienen los cristianos. Alguien que me diga rápidamente cuál es la esperanza que tienen los cristianos. A ver. La venida de Cristo por su iglesia, ¿verdad? Sí, porque sin el conocimiento de ello, podemos tener la esperanza de un mejor país, podemos tener la esperanza de una mejor vida, pero no la esperanza que tiene un hijo de Dios. La esperanza es aquello que se espera, que se anhela. Y espiritualmente lo que anhelamos es el regreso de Cristo por su iglesia, porque es lo mejor que nos puede pasar. Bien, dijimos que eso nos va a llevar a la unidad de la iglesia, pero si ustedes leyeron el libro de Hechos en el capítulo 1, tan solamente en el capítulo 1 nos encierra muchos temas, la verdad que necesitamos profundizar, analizar, entender, porque el libro de Hechos es un libro de historia, pero no de historia secular, es una historia teológica, y es bien importante, les decía yo, que nosotros sepamos quién lo escribió, para qué lo escribió, qué es lo que vemos en ese libro de Hechos. Y entonces eso nos va a ayudar a entender varias cosas. A ver, entonces quiero que nuevamente leamos el capítulo 1, del capítulo 1 al versículo 8. Vamos a leer del 1 al 8, Hechos 1, ¿ya estamos? Hechos 1, del 1 al 8, dice así: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre en su sola potestad. ¿Ok? Hasta ahí nada más. El 8a nos faltó. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les quiero decir que explicamos la vez pasada hasta el versículo 2 más o menos, y de ahí nos extendimos a otros textos. Hoy vamos a ver básicamente el versículo 3 en adelante, y lo que vamos a encontrar en ese versículo es un curso intensivo a los discípulos. A ver, recuerden, cuando hablamos de un curso intensivo, ¿qué quiere decir? Algo que está resumido, algo que a lo mejor ya se vio, pero que tiene que volverse a explicar de una manera sintetizada. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 3 hay algo que quiero que vean. Dice: a quienes también después de haber padecido,
se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuánto? Bueno, este curso de los discípulos va a durar 40 días. Y por eso le decimos un curso intensivo, porque imagínense, primero enseñó durante 3 años y medio y ahora, después de su resurrección, son los últimos momentos que Jesús está pasando con sus discípulos aquí en la tierra físicamente. Son los últimos momentos y Él va a dar un curso durante 40 días. Es imposible que nosotros podamos resumir lo que el Maestro enseñó en 40 días, en 40 minutos, ¿va? Imagínense 1 minuto por cada día. No podríamos. Pero quiero que vean ustedes ahí, después de que dice de 40 días, dice, hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Entonces, ¿de qué se trató el curso? A ver, díganme. Del reino de Dios. Del reino de Dios. Ahora, para los discípulos esto no era nada extraño, porque recuerden que Jesucristo iniciando su ministerio, lo que Él dijo es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, todo el ministerio durante 3 años y medio Jesucristo estuvo enseñando acerca del reino. Recuerden esto: Jesucristo no trajo religión. Tú no eres salvo y tú no estás mejor porque perteneces a mi religión. Tú eres salvo y vas a vivir mejor si entras en el reino de Dios. A ver si se acuerda de esto. Jesucristo no hace otra cosa más que traer el reino de Dios a esta tierra. Y por eso, antes de irse, el curso que le da a sus discípulos es acerca del reino. Es tan importante esto. Y nosotros, la iglesia, a veces enseñamos cualquier cosa menos acerca del reino. ¿Qué se necesita para ver el reino de Dios? A ver, rápidamente. Ustedes ya son cristianos de tiempo. A ver, ¿qué se necesita para ver el reino de Dios? Creer. Hacer su voluntad. ¿Cómo? Hacer su voluntad. Hacer su voluntad. ¿Cómo me gustaría agarrar una tabla? Y sí, es que lo he repetido y lo he enseñado. Y a ver, ¿qué se necesita para ver el reino de Dios? Hermanos, es que es lo básico y de verdad no me pueden decir que no les he enseñado. Yo doy por asentado de que digo, no, esto del reino ni se los menciono porque ya lo saben, ya estarán hasta choqueados de que siempre les enseño acerca del reino de Dios. ¿Qué se necesita para ver el reino de Dios? San Juan 3:3 dijo Jesús, le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver. Y no dice que ya estás, no dice que ya entraste, no puedes ver. ¿Dice así o no? A ver, tienes que nacer de nuevo para poder abrir los ojos y poder ver. Porque el problema es que no vemos el reino. A la gente nos gusta la religión, pero no vemos el reino de Dios. Mire, la Biblia dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios va a abrir? Los ojos. Es la ventana para que nosotros podamos creer. Hermano, por eso está muy claro ahí, dice: es necesario nacer de nuevo. Ahora, otra pregunta que nos lleva a eso. A ver, bueno, si es necesario nacer de nuevo, ¿qué necesitamos para nacer de nuevo? Morir. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué necesitamos para nacer de nuevo? Sí, está bien, lo resume en esa palabra, pero morir. Pero a ver, ¿qué más? A ver, ¿qué necesitamos para nacer de nuevo? Morir a las cosas del mundo. Morir a las cosas del mundo, a ver. A enterrar al viejo. A ver, rápidamente, a ver, participen. ¿Qué necesitamos? A
A ver, Hernán, yo te veo ansioso. ¿Qué necesitamos para nacer de nuevo? Porque Jesucristo dijo, a ver, si no naces, le está hablando un hombre teológicamente preparado, un doctor de la ley. Nicodemo no era una persona ignorante, no. Nicodemo era una persona muy docta, muy preparada. Y viene a Jesús, y Jesús le pone un alto y dice, espérate. Para que tú veas el reino de Dios, sí dice así en San Juan 3:3, para que tú veas el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y en su concepción humana dijo, entonces tengo que volver a meterme al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Y dijo, no, Nicodemo, tú no estás entendiendo. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu es. Entonces, el nacer de nuevo en el espíritu. Pero ¿qué necesito para nacer de nuevo? Arrepentimiento, sin morir. Porque todo aquel que muere, que muere es porque se ha arrepentido, renuncia a las cosas carnales, a las cosas del mundo. Estoy muerto para eso. Y por eso, el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice la palabra de Dios muy claramente que desde aquellos días vino Jesús predicando el evangelio del reino. A ver, vean, Marcos 1:15, por favor. A ver, Marcos 1:15. En aquellos días dice que vino Jesucristo predicando el evangelio del reino. ¿Y qué es lo que decía del evangelio del reino? A ver. Arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Qué tiene uno que hacer para poder ver el reino de Dios? Nacer de nuevo. Y nacer de nuevo tengo que arrepentir. No hay, hermano, escúcheme bien esto. No hay reino de Dios si alguien se arrepiente. Puedes pertenecer a la religión que sea. Puedes pertenecer, y te voy a decir, puedes pertenecer al ministerio que Pedro tiene, está bien. Pero si no te has arrepentido, si no has nacido de nuevo, ni siquiera puedes ver el reino de Dios. ¿Sí o no? ¿Lo digo yo o lo dice la palabra? Jesucristo lo dice, ¿va? Dice, arrepentidos. Esa es la puerta para entrar al reino de Dios. Quiere uno que arrepentirse, reconocer, soy pecador, necesito el perdón de Dios. Para eso me dio Jesucristo en la cruz. Yo les digo, a mí me sorprende que la gente en estos días llora y todo, pero ahorita ya, perdón por la expresión tan corriente que voy a usar, pero es una jauría comiendo cualquier suciedad. ¿De verdad? ¿Y dónde estaban las semanas? Sí, porque viven una Semana Santa. Pero Dios dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 16 y 17, dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Y dice, y siempre. En toda vuestra manera de vivir, siempre. Porque la santidad no es una semana, no es un día, no es un momento, no es en la iglesia, es en toda nuestra manera de vivir, porque Dios es santo. Dice, sean santos, porque nuestro Dios es santo. Y no hay santidad que produzcamos nosotros. La santidad, lo da la sangre de Jesucristo, porque dice, y su sangre nos limpia de todo. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, reconocer que hemos pecado y su sangre, echar mano de la sangre. Él es el Cordero Pascual. Ahora que celebraron la Pascua, ahora que recordaron la Pascua, que se fueron al río, al mar, a la playa y no se acordaron de Cristo, pero dijeron, estamos en Semana Santa. Bueno, la Pascua es cuando el Cordero era inmolado, era degollado el Cordero, y la sangre del Cordero la usaban para que sea la Pascua. ¿Qué quiere decir Pascua? A ver, recuérdenlo. Pasar por alto. Cuando el espíritu, el ángel de la muerte, pasaba aquella casa donde había sangre del Cordero, esa casa era pasada por alto. Y nosotros a veces celebramos la Pascua, pero pobrecito de mí. Bueno, entonces lo que Jesucristo estaba enseñándole a sus discípulos era acerca de ¿qué? ¿De qué les estaba enseñando? Del reino. Y para ver el reino de Dios, ¿qué se necesita hacer? No, ¿qué se necesita hacer?
nacer de nuevo. Y para nacer, vamos de adelante para atrás. Bueno. A ver, escuchen bien, Jesucristo enseñaba acerca del reino. Tenían que entender el reino, porque aunque había enseñado durante 3 años acerca del reino, Jesucristo les estaba dando un curso intensivo acerca del reino. Y dijimos, y para ver el reino hay que nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Arrepintiéndose. Porque en el reino de Dios no entran pecadores. Entran pecadores arrepentidos, que nacieron de nuevo. Para entrar al reino, San Juan 3:5, escuchen bien esto. Para entrar al reino hay algo que se necesita hacer. A ver, ¿qué se necesita hacer? San Juan 3:5. Hay que bautizarse, que no naciere del agua y el espíritu. A ver, ¿qué se necesita para entrar? Primero dijimos ver. Una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar. Yo me puedo parar allá enfrente y digo, estoy viendo ahí donde se reúnen. Sí, pero otra cosa es estar adentro. Que el que no naciere de agua y del espíritu no puede. ¿Qué necesito para entrar? Subrayen, en el 3:3 subraye la palabra ver y en el 3:5 subraye la palabra entrar, porque es importante eso. Hay mucha gente que habla del reino de Dios, pero ni lo ve ni entra. Entonces tenemos que ver primero. El reino de Dios es importante. Les dije, Jesucristo no trajo religión. Jesucristo trajo el reino de Dios. Tanto, hermanos, que yo les voy a decir, hay una oración que la repite la gente en los rezos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y un día le pregunté a la rezandera y le digo, doña, ¿y usted sí sabe lo que dice el Padre Nuestro? Claro que sí. 40 años soy rezandera. Ya ni cuento las bolitas, ya me lo sé. Porque en el rosario vamos contando las bolitas. Y entonces, ya me lo sé, claro. Le digo, a ver, si usted se lo sabe, le pregunto, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios. Y me dio una serie de argumentos. Pero nunca tomó en cuenta lo que dice el Padre Nuestro. A ver, ¿qué dice el Padre Nuestro? ¿Qué es el reino de Dios? A ver. ¿Qué es el reino de Dios? Entonces, yo veo el reino de Dios, pero nunca entro si yo no hago su voluntad, porque en el reino de Dios, ¿qué se hace? El Padre Nuestro, Jesús oraba y decía, Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga aquí. ¿Pero quién lo va a hacer? ¿Otros o yo? Jesucristo no decía que otros hagan, no, Él hizo la voluntad del Padre. Nada hago de mí mismo, porque todo lo que veo el Padre hacer, eso igualmente hago. Nada hablo de mí mismo, porque todo lo que el Padre me dice que hago, eso hablo igualmente. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. No es hacer nuestra voluntad. Para entrar al reino, hermano, hay que hacer la voluntad del Padre. Por eso, hermanos, Jesús en esos 40 días estaba apresurado, dándole este curso intensivo a sus discípulos. ¿Por qué no le interesa ninguna religión? Si iba a haber una continuidad de la iglesia en la obra de Cristo, tenía necesariamente que ser el reino de Dios. Hoy el mundo está lleno de religiones, lleno de pensamientos filosóficos, pero el reino de Dios, ¿dónde está usted? Busca a la gente. Preguntemos, ¿lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios? ¿Está en la palabra así? Porque si no, tenemos una bonita religión. Nos cambiamos de religión, pero seguimos sin el reino. Y recuerde, Jesucristo no trajo otra cosa sino el reino de Dios. Sí vimos que en Marcos 1:15 lo primero que se inicia es que predica. ¿Qué predicó? El reino de Dios. En Mateo capítulo 3 también habla de que dice, desde aquellos días dice Jesucristo, bueno, primero Juan predicó
en Mateo 3:1 dice que Juan empezó a predicar, a preparar el camino del Señor. Y en Mateo 3:15, me parece que es 3:15, si no ahí me corrige usted, pero ahí en Mateo 3 habla de que Jesucristo empezó a predicar el arrepentimiento, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y convertíos. ¿Sí o no? Juan el Bautista, que le precedió a Jesús, predicó el arrepentimiento. Jesús inicia así. Entonces, los discípulos estaban recibiendo ese curso, retomo Hechos 1:3, y el resto estaban recibiendo ese curso intensivo para que no hicieran otra cosa, sino que trajeran el reino de Dios. Ustedes en el libro de Hechos lo que van a encontrar es eso. Discípulos que predican la palabra de Dios, que establecen el reino de Dios. Iglesias nacen, la gente se sana, la gente es liberada, pero porque el reino de Dios había llegado. Es que hay que entrar al reino de Dios. Pero si se dan cuenta, San Juan 3:5 es muy claro, dice: el que no naciere del agua y del Espíritu, dice, no puede entrar. Allí ya no está hablando de ver, hay que entrar, pero para entrar, ¿sabe qué? Hay que hacer cosas. Cuando usted ve el reino de Dios, solamente se arrepiente, pero cuando ya usted quiere entrar, hay que hacer cosas. Por eso, en el libro que estamos estudiando, ¿cómo se llama? Hechos. ¿Sabe usted que ese título en el original no aparece? El título del libro de Hechos de los Apóstoles no aparece. Por mucho tiempo se estuvo pensando cuál iba a ser el título. Le ponían el libro del Espíritu Santo, el libro de la iglesia que se extiende, y así títulos que empezaron porque no tenían título, debido a que les dije hace 8 días. ¿Quién lo escribió? Lucas. ¿Cómo estaba ese libro? Con el libro del Evangelio de Lucas unidos, era un solo tomo. Entonces, de ahí que les digo, nosotros no podemos dar por asentado que ese título ya lo tenía, no. Se me puso Hechos de los Apóstoles porque precisamente usted empieza a estudiar la Biblia y va a encontrar todo lo que hicieron los apóstoles en ordenanza a Jesús. Pero ¿qué es lo que va a ver del principio a fin? El reino de Dios. Porque eso es lo que trajo Jesucristo. Trajo reino. Por eso no nos aferremos, ni siquiera ofrezca nuestra religión o el nombre de nuestra congregación. Eso no salva. ¿Quién salva? Jesucristo. ¿Cómo se mantiene usted salvo? Viviendo en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Haciendo su bueno. Y cuando usted empieza a hacer su voluntad, es entonces cuando usted entra en el reino de Dios. Porque, hermano, hablar del reino es hablar de gobierno, de autoridad, de poder, de dominio, de señorío. ¿Quién es el Señor? Jesús. ¿Quién es el Rey? Jesús. ¿Quién gobierna nuestras vidas? Jesús. ¿Qué hacemos? La voluntad de Él. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces el reino de Dios está en nosotros. No tenemos religión, está el reino de Dios en nosotros. La vida de Cristo, el único que hizo la voluntad del Padre se llama Jesucristo. Cuando tú vives la vida de Cristo, estás viviendo en el reino de Dios. Pero habla de hacer. Recuerden, es muy importante eso, hacer. Por ejemplo, las dos cosas que dice ahí en San Juan 3:5, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, rápidamente, dice, nacer del agua y del Espíritu. A ver, ¿qué entiende usted por hacer ahí? ¿Qué tocaría para entrar al reino de Dios? Bautizar, nacer del agua, ¿no? Usted no entra al reino de Dios si no se bautiza, no hace ese paso de obediencia. Del agua y del Espíritu. Cuando usted ya dio ese paso de obediencia, usted escudriña la palabra y el Espíritu Santo le empieza a revelar la palabra y empieza a entender. Porque no hay mejor maestro que el Espíritu Santo. Es el mejor maestro. Él es el que le puede dar entendimiento. Siempre les digo que cuando alguien me pregunta,
¿Cómo le haces para entender esas cosas? Muy sencillo, le pido al Espíritu Santo, dame entendimiento, revélame tu palabra, dame sabiduría, y el mejor maestro se llama Espíritu Santo, y Él te puede dar entendimiento de lo que Dios dice. Entonces, nacer del agua y del Espíritu son dos obras que el cristiano tiene que hacer. Ahí empieza a escribir Hechos 29. ¿Usted sabía que está escribiendo Hechos 29? Yo no sé qué está escribiendo, pero desde el momento que usted fue salvo y fue insertado en el cuerpo de Cristo, desde ese momento usted empieza a escribir en el libro de Dios. Así como los apóstoles escribieron Hechos desde el versículo 1 hasta el 20, ¿qué? ¿Cuántos capítulos tiene? 28, eso. Porque nosotros estamos escribiendo Hechos 29. Cada uno de ustedes. ¿Usted quiere ver qué dice Hechos 29? Eso, vea su vida. Usted está escribiendo Hechos 29. Si está en el reino de Dios o si no está, ya eso es cosa de usted. Si usted quiere el curso intensivo de Jesús, dígale, Señor, enséñame. Porque dice ahí que Él les hablaba acerca del reino. Si hay algo que Jesús te va a enseñar es acerca de su reino. Por eso, ¿quién recuerda a ver un texto que le llaman el anillo del cristiano? Mateo 6:33. ¿Quién se lo sabe? Buscad, es un imperativo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será. Hermanos, nosotros buscamos todo lo demás, menos el reino de Dios. Porque viene del resto, ay, que quiero que Dios me bendiga, hermano. Porque vas a ver, hoy me siento mal, tengo que ir, que oren por mí. Y siempre estamos buscando las añadiduras y no buscamos el reino de Dios. ¿Cuál es el imperativo? El imperativo es una orden. ¿Sí? Buscar. No dice, busca la iglesia donde te sientas bien, que tenga clima porque hace mucho calor. No dice eso. Busca primeramente, de tal manera que pueda tu vida ser gobernada por Dios, que entiendas su voluntad, para que hagas no tu voluntad, sino la voluntad de aquel que te llamó. Entonces tú estás entrando al reino de Dios. Cuando una persona empieza a hacer la voluntad de Dios, renuncia a su voluntad, porque eso es, cuando digo Jesucristo, nada hago de mí mismo, nada hablo de mí mismo. Hoy en los púlpitos vemos, y dijo Calvino, y dijo Arminio, y dice MacArthur, y dice Marcos Güey. ¿Pero qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Estamos haciendo la voluntad del Padre. Eso es lo que nos tenemos que hacer. Por eso le digo, no busquemos donde nos sintamos bien. Dice, mas buscar primeramente. Primero. Lo primero en tu vida no lo puedes dejar al final. Estamos mal si algo que dice Dios, lo primero, ponlo adelante y lo después, pues al final. Y nosotros lo hacemos al revés. Busco las añadiduras y al último, si entiendo lo que es la voluntad de Dios, pues qué bueno. Y si no, pues ni modo, ya me voy bendecido. Y no se trata de eso. Busquemos hacer la voluntad del Padre. Busquemos primeramente el reino de Dios. Es tan vital esto. Hermanos, ¿ustedes sabían que el pueblo de Israel, Dios le dijo que ellos eran un pueblo de rey, un reino de reyes y sacerdotes? En el libro de Éxodo, capítulo 19, del versículo 5 en adelante, dice: vosotros me sois un reino de reyes y sacerdotes. Y en el libro de Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido quiere decir reyes, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz.
Porque su reino, el reino de Dios no se compone de súbditos, se compone de reyes. Reyes que se dejan gobernar por el rey de reyes. ¿No dice Apocalipsis que en su muslo, cuando viene a hacer juicio a las naciones, en el muslo de aquel que viene montado en su caballo, dice la palabra, aparece un letrero que dice Rey de Reyes y Señor? ¿Sí o no? ¿Por qué dice Rey de Reyes? Porque su reino lo conforman reyes. ¿Por qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. ¿No dice Apocalipsis 1:5 y nos lavó con su sangre? Y nos hizo y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Sí o no? Ya si usted no se lo cree y usted no quiere ser rey, bueno, pues ya está el asunto de usted. Pero cada uno de nosotros somos reyes y sacerdotes. Este reino no se compone de súbditos, se compone de reyes. Pero necesitamos entenderlo, porque aunque Dios quiso que el pueblo de Israel fuera un pueblo de reyes y sacerdotes, el pueblo de Israel, ¿sabe qué? No quería. Tan es así que el pueblo de Israel le pasó a lo que nos pasa a nosotros. Cuando veía a sus pueblos vecinos, a sus vecinos, decían, uy, nosotros no tenemos rey. Vamos a salir a la guerra, ¿y quién nos guía? ¿Quién es nuestro rey? Y todos, Dios, queremos un rey. Queremos un rey. Y dice, pues yo soy tu rey. Dios dice, yo soy tu rey. No, pero es que los vecinos tienen rey. ¿A poco no? A veces usted dice, ay, yo sí soy cristiano, pero yo quisiera como el vecino. ¿Qué tiene? ¿Qué hace? Y no nos damos cuenta de lo que tenemos, y no nos damos cuenta de lo que somos en Cristo. Le pasó eso al pueblo de Israel. ¿Saben qué? Desechó al rey de reyes. ¿Y saben qué pidió? Dame un rey, yo no sé, pero quiero un rey, dame un rey. Ah, bueno, ¿quieres rey? Ahí te va. Y que les das a uno. Dijo, se va a enseñorear de ti. Va a tomar de tus doncellas. Te va a cobrar impuestos. No importa, nosotros lo queremos. Ahí te va. Hay cosas que pedimos a Dios, nos aferramos. Dice, pues yo no quiero eso para ti, pero te lo voy a dar porque tanto me insistes, te lo voy a dar. Y a veces no entendemos que eso es para destrucción solamente. Desecharon al rey que los gobernaba y quisieron el gobierno de un hombre. ¿Cuántas veces la iglesia tomamos esa actitud? No entendemos lo que es la voluntad del Padre, pero sí queremos que se haga la voluntad de lo que nosotros queremos. Entonces, yo les invito a que no tengamos esa actitud. Porque miren, vamos a retomar el libro de Hechos rápidamente. Libro de Hechos, retomamos rápidamente. Versículo 4, pero vamos a leer hasta el versículo 6, por favor. Quiero que vean, dice: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, escuchen bien esto, son los que estaban recibiendo el curso, ¿sí? ¿Estamos ahí? Dices, ¿restaurarás el reino? ¿Sí estamos ahí? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 3 años y medio enseñándole acerca del reino. Y un curso intensivo. Están por terminar porque ya Cristo se va. Estamos hablando del último día que Cristo estaba aquí en la tierra. 40 días ya estaban por terminar su curso. Y después de terminar el curso, resulta que preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel? Ahora, a nosotros nos suena así como, ¿pero y eso qué? Hermano, el pueblo de Israel había desechado el reino y había sido maltratado por los reyes que tuvo. Y no solamente eso, sino como no valoró la autoridad que Dios les puso, saben que vinieron otros reyes paganos
y conquistaron a Israel y los llevaron cautivos. El momento que estamos hablando, ellos vivían bajo el yugo del Imperio Romano. Usted dirá, sí, pero hermanos, abusaban los romanos de los judíos porque decía, había una ley en el Imperio Romano que si un soldado romano le decía, te vas a cargar vamos a decir mi carga, mi carga, hagan de cuenta que llevaba unos bolsos de frutos o de granos, el soldado romano, y encontraba un judío y decía, ¿sabes qué? Me lo llevas a mi casa. Y como a qué distancia está tu casa, como a una milla nada más. Y muchos creían, Jesucristo va a venir y nos va a liberar de ese yugo romano. Y que Jesucristo los sorprende y le dice, oye hijo, si el romano te dice que lleves una milla a su carga, ve con él. Dos. Si el romano te da en la mejilla una cachetada, o la otra. No, pues en el reino no, así no. Estaba mejor como estábamos antes. Decía una hermanita, no, es que a mí no me conoces, todavía se me mete el diablo. No. Hermano, dice Pablo, nos arrancó, cuando habla de que nos convertimos, dice, nos arrancó de la potestad de las tinieblas. En otra versión dice, del reino de las tinieblas. Porque el enemigo tenía autoridad sobre nosotros. Hay muchas cosas que les aseguro, usted examínese cada uno. Como dice Pablo, pruébese cada uno y ustedes van a ver que hay muchas cosas que sabíamos que estaban atentando contra nuestra integridad, contra nuestra vida, que no lo queríamos hacer y lo hacíamos porque éramos esclavos del enemigo. Y Dios dice que envió a su Hijo Jesucristo y nos arrancó, dice, así dice, nos arrancó de la potestad, o sea, de la autoridad de las tinieblas, y nos trasladó al reino. ¿Qué cosa dice? Nos trasladó al reino de su amado Hijo, donde el Rey va a gobernar nuestras vidas. Nos trasladó al reino. Hermanos, estos discípulos tenían conceptos meramente humanos. Después de todo el curso, no habían entendido. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. No entendemos lo que es el reino. Se ha hablado, al menos aquí yo les digo, yo creo que ya los tenía yo choqueado con eso de que siempre les enseño del reino. Les dije ver, les dije entrar, les dije heredar, les dije poseer. ¿Se acuerdan? Les dije, busquen el reino, Mateo 6:33. Vean el reino, San Juan 3:3. Entren al reino, San Juan 3:5. Hereden el reino, Gálatas 5:21. Posean el reino, primero de Mateo capítulo 5, versículo 10. Y yo dije, ustedes eso lo dominan, pero sí. Bien, y resulta que no. Ahora, pues estamos igual que los discípulos, después de 3 años y medio, después de 40 días, un curso intensivo, y le dicen a Jesús, y bueno maestro, ya tanto que nos hablas del reino, ¿vas a restaurar el reino a Israel? ¿Y qué creen? Les voy a decir lo que Jesucristo les dice. Chicos, no se los puedo explicar, pero ya cuando ustedes empiecen a caminar, se van a dar cuenta que les toca a ustedes. Y les voy a decir lo mismo en este caso. No esperen que Dios establezca el reino. ¿Saben a quién le confió el reino de Dios? A nosotros. ¿Saben quién va a establecer el reino de Dios aquí en la tierra? Nosotros. Por eso aquí cuando dice restaurarás el reino de Dios en Israel en este tiempo, dice 7, dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, o sea, eso ustedes olvídense, pero dice, ¿qué cosa?
recibiréis poder. ¿Para qué? ¿Por qué Jesucristo estableció el reino? ¿Por qué Jesucristo trajo el reino? Él tenía el poder. ¿Qué teníamos que recibir? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Porque, hermano, el reino de Dios se manifiesta con poder. Hay evidencias. No es eso que por ahí se ponen de somos de Jehová y no creen ni el poder del Espíritu Santo. No creen que una persona puede sanar, no creen que Dios hace milagros, no creen que Dios puede resucitar incluso muertos. Porque ser testigos para que el testimonio de una persona sea válida, tiene que presentar evidencias. Si no, ¿cómo que eres testigo y no traes ninguna evidencia? En el reino de Dios se tiene que presentar evidencia. Si alguien está en el reino de Dios, ¿qué tiene que presentar? Evidencia. Porque es un testigo, es alguien que presenta evidencia. Siempre les recuerdo que un día llegó un chico, un jovencito, llegó a mi casa y me dice, venimos predicando el evangelio del reino. Le digo, qué padre, qué bueno. Sí, usted sabía que nosotros los testigos somos bíblicos, porque la religión testigo aparece en la Biblia. Así, muy suelto, chico, muy confiado en lo que decía. Y me dice, porque yo le digo, ¿y dónde dice eso? ¿Quién te dijo eso? La Biblia dice. Y le dije, pues a ver, muéstrame. Y me llevó a Isaías. Usted sabe la cita donde dice, vosotros sois mis testigos. ¿Dónde dice eso? Isaías. Estoy leyendo Génesis. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. ¿Dónde dice? Isaías 54, 54, 12. ¿Verdad? No se creyó que estaba leyendo Génesis, ¿verdad? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Dice, ya vio, aquí dice, vosotros sois mis testigos. Entonces mi religión es... Sí, a ver, chequenlo, ¿es Isaías 54, 12 o 42? 43 días. 43 días, ¿va? Bueno, 43 días, perdón. 43 días. 43 días. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y me abrió la Biblia y me muestra el versículo y wow, sí. Y me dice que cierra la Biblia rápidamente, ¿no? Y le digo, es cierto, ahí dice eso. Le digo, te voy a mostrar un texto. Y tú me dices si esa religión es bíblica. Y que busco Mateo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Sí. Le digo, ¿sí sabes que hay una religión bíblica que se llama luz del mundo? Me dice, sí, pero eso no son de Dios. Eso no es de... Le digo, es que lo curioso que lo que tú me estás mostrando, crees que la religión a la que tú perteneces es bíblico porque lo dice la Biblia, pero te voy a decir, yo soy cristiano y mi argumento para querer ser bíblico, pues, el día de Pentecostés, nosotros somos Pentecostés, aquí está. Digo, si nosotros queremos ser bíblicos, pues ya lo hicimos. Ahí está, luz del mundo, Pentecostés, Adventista, el séptimo día. Aquí está el séptimo día. Porque le digo, a ver, si tú eres testigo, muéstrame evidencias. Porque ¿de quién habla ahí? De nosotros. Le digo, no. Está hablando del pueblo de Israel. Lean el contexto de ese texto y está hablando del pueblo de Israel. Que le dice Dios, ustedes son mis testigos, porque 40 años los traje por el desierto y ustedes vieron mi poder, su ropa no envejeció, los sustenté, bebieron agua del pedernal. 40 años. ¿Cómo no iban a presentar evidencias? ¿Cómo no iban a ser testigos? Podían hablar de algo que ellos vieron, vivieron, experimentaron. Pero ¿cómo un testigo se va a presentar? Bueno, yo tengo el nombre, pero no es eso, yo lo creo.
Eso no, pues no es un testigo, hermano. No es un testigo. Entonces nosotros, aquí dice, me seréis testigo. Ese reino que ellos oyeron, que aprendieron y que querían que se restaurara en Israel, dice, chicos, ustedes lo van a establecer. Ah, no, ni siquiera dijeron amén. Yo pensé que iba a decir, amén, heme aquí, Señor, yo voy. ¿Quiénes lo van a establecer? Pues para eso fuimos llamados. Porque cuando naces en Él, de nuevo te inserta Dios en el cuerpo de Cristo y empiezas a ver el reino de Dios. Pero no solamente quieres ver, dices, no, yo no me quiero ver, ser un espectador. La Biblia habla de 50 profetas que siguieron a Elías, cuando Dios iba a arrebatar a Elías. Lo siguieron, dice, ya sabemos que Dios va a arrebatar a Elías. ¿Y sabe qué? Ellos simplemente fueron espectadores, siguieron de cerca a Elías, pero nunca se involucraron, nunca sirvieron. El único que sirvió a Elías se llamó Eliseo. Y cuando Eliseo fue arrebatado, cuando Elías fue arrebatado, la unción que había en Elías se duplicó en Eliseo. Porque Dios llama a gente comprometida, gente que se entrega. Aquí los discípulos les dijo el Señor les dijo a sus discípulos, les dijo, vosotros me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese reino que ustedes anhelan ver, lo van a establecer ustedes. Querían que Jesús los librara del yugo de Roma. El asunto no es lo externo, el problema está en el corazón de los hombres. ¿De dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde salen los adulterios, la fornicación? ¿De dónde sale todo eso? Del corazón. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde no gobierna Dios? En el corazón. En el corazón. Vean en el libro de Gálatas, por favor, Gálatas 5, a ver 5:21. Vamos a buscarlo, no lo tengo contemplado, pero vamos a Gálatas capítulo 5, por favor. Sí existe un libro de Gálatas, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, se los leo desde el versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican, a ver, subraya esa palabra, practican, que los que practican tales cosas, ¿qué cosa? Por eso hablamos de que para nacer de nuevo hay que arrepentirse, hay que morir, hay que renunciar a las obras de la carne. Porque en el reino de Dios, si tú estás en el reino de Dios, no puedes practicar, no está diciendo que no podemos hacerlas, porque cuando nos damos cuenta, ¡pum!, ya hicimos algo que no es grato. Pero no lo practico. Y yo pongo un ejemplo muy vago, pero creo que es lo mejor que puedo perdón por mi limitante, pero yo les digo el fútbol, por ejemplo, yo no practico el fútbol, pero puedo patear una pelota de fútbol. Pero cuando pateo la pelota de fútbol, yo quiero meter gol, háganse de cuenta, ahí está la portería, quiero patear la pelota y sale, ¡pum!, se va para allá. ¿Por qué? Porque yo no lo practico, pero hay chavos que tienen la pelota y la patean, la levantan, la ponen en el hombro y con la cabecita meten el gol. ¿Por qué? Porque lo practican. ¿Qué dice Pablo? Que los que practican esas obras de la carne, ellos, aunque vean, aunque entren, ¿qué cosa dice? ¿Y de qué me sirve? Imagínense, ¿de qué me sirve? ¡Ay, qué bonita casa!
¿Cuánto costó? Tiene oro y tiene... No, pero no es tuya, nada más. Nada más ven. Puedes entrar, pero no es tuya, te me sales. Y no digo Jesucristo, que aquel inútil que no puso por obras el talento que Dios le dio, le dijo, a este inútil, échenmelo fuera, donde será el lloro y el rocío de dientes. Ya estaba en el reino, y por inútil, ¿qué? Lo sacaron. ¿Sí o no? Mateo 25, ¿qué? Ay, Dios, con ustedes. ¿Dónde andan? A ver. Mateo 25, 30. Dice, desde el 15 hasta el 30 está hablando de los talentos, está hablando de esas personas que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a uno le dio 1. Y el que le dio 1 dijo, ¿para qué trabajo? No, yo lo entierro. Ya, cuando venga se lo entrego. Total. Dice que vino el Señor, hizo cuenta con el de 5 y dice, le entregó otros 5. Hizo cuenta con el de 2 y le entregó otros 2. Y él iba a hacer cuenta con el de... ¡Ay, sabía que tú siembras, cosechas donde no sembraste! Y aquí está tu talento. De esos hay mucho en Zacatepec, ahí en el panteón. Enterraron su talento y nunca lo pusieron por obra. Yo espero que usted esté trabajando los talentos. Porque cuando a este dice que vino y le dijo el Señor, dice, mire, siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir. Está hablando del que solamente tenía un talento y que no lo puso por obra. Ustedes leen el contexto, dice que lo enterró. Hay un cristiano que se muere feliz, dice, ya, gracias a Dios, me voy al cielo y me voy a la tumba. Y ahí enterró su talento. Nunca puso por obra lo que Dios le dio. Cuando Jesús haga cuenta, dice, a ese siervo inútil. Porque inútil no es de la forma peyorativa que lo usan. Inútil solamente es aquel que lo hizo. No sirvió en nada, eso es un inútil. Entonces, dice, ahí será el lloro y el crujir. Hermanos, yo les invito a que meditemos en esto, porque Jesucristo le estaba dando el curso intensivo a los discípulos, no para que aprendieran, no para que crecieran, sino para que pusieran por obra. Por eso se conoce como el libro de Hechos. No dice, y tuvieron fe los apóstoles. No. Hechos de los apóstoles. ¿Qué es lo que Dios espera de su iglesia si habla del reino? Hechos. Ay, no, yo ya sé del reino, ya me lo aprendí. ¿Cuánto de eso pones por obra? Porque el libro nos escribió, que dice fe de los apóstoles, no dice hechos de los apóstoles. Y cuando hablamos de hechos quiere decir obras. A veces creemos, fíjense que yo he estado en velorios, y a veces me da cierta irritación oír, porque cuando una persona muere, todos se van al cielo, ¿no? ¿Es cierto? No, al menos de lo que en el velorio se dice todo el mundo, no, ya está en el cielo, ya está descansando, y fue un maldiciente, y fue un borracho, y fue un idólatra, y fue un adúltero, y fue dice, el cielo ya está en el reino de Dios, está en los brazos del Señor. Nunca quisieron vivir en santidad, pero quieren estar en los brazos del Santo. Es curioso eso, ¿no? Es tanto como yo diga, qué rico mondongo, ¿sabes? Y cuando me lo van, guácala, yo no quiero eso. ¿Qué coherencia hay en eso, hermanos? Si aprendemos del reino y queremos ir al reino de los cielos. En la Biblia hay muchas veces que se intercala reino de Dios, reino de los cielos, reino de Jesucristo. Pero está hablando del gobierno de Dios en nuestra vida. Pero le voy a decir, no solamente, no fue un tema que se tocó una vez. ¿Sabe qué? En la Biblia lo va a encontrar más de 200
referencias que habla del reino de Dios. Más de 200 veces. Díganme si no es importante para Dios eso. Así que yo les invitaría, y el reino de Dios no lo va a establecer Dios, nos lo encargó a nosotros, porque dijo, mas vosotros me seréis testigos. ¿Ok? Miren, vamos a ver lo que dijo Jesucristo. Quiero que vaya a un pasaje en el libro de, déjenme ver, está en el libro de Mateo 12:28, para que veamos. Porque al final del Evangelio de Marcos encontramos algo que ya se nos enseña. Dice Marcos 16:15, vayan y prediquen este Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. Escuchen bien, a los que creen, a los que ponen por obra. Creer no es fe. Creer es aquello que conoces y lo pones por obra. Fe es el conocimiento. ¿Sí estamos? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Y qué dijo Jesucristo? Recibiréis poder. Y usted ve en el libro de Hechos, hermano, los discípulos haciendo obras, liberando a endemoniados, liberando a gente cautiva, sanando enfermos. Esos son los que creen. Y mire lo que dijo Jesucristo. Escuche bien esto para que puedan entenderlo. Mateo 12:28. ¿Ya estamos ahí? Dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ¿qué cosa dice? ¿Cuándo va a ser cierto que el reino de Dios esté entre vosotros? Cuando hagamos, cuando seamos testigos, cuando le digamos a la gente, estás enfermo, cree en Jesucristo, entrégale tu vida a Cristo y Él te puede sanar. Necesitas un milagro, cree en Jesucristo y Él lo puede hacer. Voy a orar por ti, porque el reino de Dios nos toca establecerlo a nosotros. No le digamos así como los discípulos, Señor, ¿y cuándo vas a restaurar el reino de Israel? No. Muy sigilosamente Jesús le dijo, a ver, eso no le toca a ustedes saber, pero ¿saben qué? Vengan, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ustedes me van a ser testigos. O sea, si yo traje el reino, a ustedes les encomiendo el reino, ustedes van a establecer el reino. Vayan, oren por enfermos, echen fuera demonios, hagan lo que Jesucristo hizo. Porque San Juan 14:12 dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. El que cree, ¿qué cosa? Hace obras, hechos. No es nada más decir, yo sí creo en Dios, y hacemos lo opuesto a la voluntad de Dios, pues no estamos creyendo. Así que, hermanos, el reino de Dios es nuestra prioridad. Establecerlo es el encargo que Dios nos dejó. Espero que nosotros entendamos que no querramos evadir como los discípulos. ¿Cuándo lo vas a establecer? Ustedes. Y es lo mismo que Dios nos dice en este tiempo. ¿Quiénes van a establecer el reino? Nosotros. Así como que fíjense que nos da este temor comprometernos. ¿Por qué no dice nosotros o yo? No diga nosotros, diga yo. ¿A quién encargó el reino? Sí. Eso, a mí me encargó el reino. Yo tengo que ser testigo, yo tengo que mostrar, porque el reino está entre vosotros. ¿Sí dice así o no? El reino ha llegado a vosotros, el reino está. Pero, mire, esto lo decía Jesús, echaba fuera demonios, oraba por los enfermos, sometía aún las manifestaciones naturales, la tormenta, la lluvia, todo, hermano, se puede. Porque, ¿qué dijo Jesús? Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Bueno, se terminó el curso intensivo del reino. Espero que no salgan tristes. No, terminó el curso intensivo de Jesús, pero yo quiero decirle, después que viene el Espíritu Santo, porque no es algo que nosotros lo producimos, es el Espíritu Santo.
Ustedes van a ver a Felipe en la iglesia de Samaria, llega, echa fuera demonios, sana enfermos, la gente se convierte. Córdoba sería transformado y no la iglesia sería trastornada. Dice que cuando la iglesia del primer siglo empezó a predicar el evangelio, dice que le decían: ahí vienen los que trastornan al mundo. Así los conocían, como aquellos que trastornan. Hoy la iglesia está trastornada por el mundo. Y no somos los que trastornamos al mundo. Pero yo espero que ustedes entiendan. ¿A qué fuimos llamados? A trastornar al mundo. A donde haya tinieblas, que llegue la luz del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, los veo que... Pónganse de pie, vamos a orar. Porque los veo bien emocionados, saliendo, van a decir: oye, ya entendí, voy a predicar el rey. Bien, dale. Pónganse de pie. Señor, te agradecemos. Agradecemos este momento que nos has regalado de poder meditar en tu palabra. Creo que tu Espíritu Santo acomodará tu palabra en el espíritu de mis hermanos para que tengan una revelación por ti, no solamente el conocimiento, que no quede en sus mentes, sino que baje a su espíritu, a su corazón, y que entiendan que nosotros somos la iglesia que has dejado en Córdoba para manifestar tu reino. Cada uno de tus hijos son ese instrumento que has de usar para mostrar tu gloria, tu poder, Señor, para manifestar tu amor, tu misericordia, para mostrar tu santidad, porque en la vida de cada uno de mis hermanos se verá tu gloria. Dice tu palabra: levántate, iglesia mía, y resplandece, porque la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Padre, creemos a esa palabra y nos levantamos en tu nombre, y cada uno de mis hermanos hablará de tu palabra con denuedo, con poder, con autoridad, para bendecir a todo aquel que lo necesite. Y Señor, orarán de tal manera que las huestes espirituales de maldad huirán de la presencia de cada uno de tus hijos. Traeremos tu reino, se hará tu voluntad y serás exaltado y glorificado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.